en la cárcel no fue el fin del mundo. Le dio a él una puerta grande. Ya hemos visto en capítulo 1, allá en la cárcel, como 3 bendiciones salieron de su tiempo de estar allá. ¿Qué pasó cuando estaba allá? ¿Qué pasó bueno allá cuando estaba en la cárcel? Dijo que convirtió aparentemente a algunos de la guardia de la cárcel, de la prisión allá en Roma. Hasta la guardia pretorio de César él mismo. También de que el evangelio fue predicado por envidia. Algunos predicaban la palabra de Dios por tener envidia a Pablo. Algunos querían afligirlo, pero ¿sentía a Pablo afligido? No. Dice que le dio a los hermanos más valor para... Y también dio a los hermanos más valor. A ver el ejemplo de él. Así, al ver lo que él sufría y su valor, le dio a ellos también más valor. Entonces fue una bendición. Entonces, en Filipenses capítulo 2 ya hemos visto que es importante que haya unidad en la iglesia para que seamos más potentes, más fuertes en presentar el evangelio a otros. Pero para tener la unidad hay que tener la humildad. Tenemos que ser humildes. El ejemplo es de Jesús. ¿Okay? ¿Qué ejemplo dio Pablo de Jesús? ¿Qué había hecho Jesús que refleja la humildad? ¿Se acuerda? Dejó el cielo. Descendió del cielo, ¿verdad? Se hizo hombre y obedeció hasta morir en la cruz. Entonces Dios lo vio y ¿qué hizo Dios? Le levantó de la muerte, le exaltó, le puso a su diestra. Entonces, capítulo 2 nos anima a aceptar el precio de ser siervo de Cristo. Y capítulo 3, Pablo habla de la lucha que tiene. Su meta es que él quiere lograr la madurez, lo que se llama perfección, en sentido no de no tener pecado, pero en sentido de cumplir el diseño que Dios había dado al cristiano. Dios quiere que seamos adultos espiritualmente. Es una parte de andar en la humildad, es de andar en armonía con los hermanos. Esto exige mucha madurez. En muchas iglesias hay mucho pleito, mucha división. ¿Qué es esto? Es falta de madurez, es falta de este desarrollo de Cristo. Dice que Pablo quería formar a Cristo en ellos. ¿Qué es esto? Formar Cristo en ellos. Pensaban como Cristo. Okay. El carácter de Cristo, ¿verdad? Y cuando dice que en 2 Pedro 1:4 nos dio Dios estas preciosas promesas para que logremos que la naturaleza divina, para que tengamos nosotros este corazón divino que vive Cristo en mí. Gálatas 2:20 dice, soy crucificado, ¿cómo es? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo habló de las cosas que tantas veces los hombres cuentan como de gloria.
Y los hombres tienen sus vanidades, sus títulos y sus honras. Y los judíos mayormente, de los judaizantes, se jactaban en su genealogía, ¿verdad? Se jactaban en ciertos ritos que tenían, se jactaban en sus ayunos. Como el fariseo se acuerda cuando subió al templo para orar, dijo que ayunaba ¿cuántas veces? Dos veces la semana, ¿se acuerda? Y también daba de su diezmo y podía, toda la oración era de jactarse de lo que él hacía para el Señor. Dios tenía que tener mucho orgullo en él, ¿verdad? No, lo que faltó al hombre fue la humildad para pedir perdón a Dios. ¿No había pecado el fariseo? Claro que sí, pero no recibió ningún perdón. Pero el hombre justificado fue el publicano, no se jactó de nada. Dijo, ¿qué? ¿Yo pecador? Sí, sé propicio a mí, yo pecador. Entonces, es el gran mensaje que Jesús enseñó. Aquí Pablo también refleja, dice, estas cosas de jactancia, él podía también jactarse como judíos, era un judío de los judíos. Pero dice el 3:7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué había perdido? Todo su poder y su influencia, ¿verdad? De judío entre los judíos, y fariseo entre los fariseos, y perseguidor de Cristo, perseguidor de la iglesia. Esto fue algo que los judíos se jactaban de hacer y de tener, pero dice Pablo, le cuento como pérdida. Lo perdí para ganar a Cristo y les cuento como que basura, es basura. Entonces, dice en el 16, pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, ser imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo quería servir también de ejemplo. Como dice 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Podemos comenzar un poco antes. Dice el 32 de capítulo 10, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y después dice, sed imitadores de mí. Entonces, imitar a Pablo significa ¿qué? No procurar su propio beneficio, sino que el de muchos. Entonces, para que sean salvos. Busca la salvación de todos en vez de su propio beneficio. Ahora, en los últimos versículos de capítulo 3, alcanza un nivel de pensamiento, pues yo considero como maravilloso, como majestad, la majestad de Dios, pero de un hombre que sigue a Dios. El 18, porque
por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así son muchos. ¿Okay? Pero al contraste dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios, Jesús, el Hijo de Dios, tiene poder para sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Okay? Él puede sujetar a todas las cosas. Todo, entonces Él es dueño, es Señor de señores, es Rey de reyes. Él es la fuente de toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Toda bendición espiritual se encuentra en Cristo. Entonces, cuando Él habla así, dice que nosotros andamos en la ciudad de Dios. ¿Cómo se llama la ciudad de Dios? ¿Perdón? Jerusalén, ¿verdad? Pero no de la tierra, pero de la Jerusalén celestial, como dice Hebreos 12. Hebreos 12 habla de esta bendición que experimentamos, comenzando, hay un contraste aquí también entre lo terrenal y lo celestial. Dice, ¿dónde vamos a comenzar? Hablando de la historia de los judíos, dice, cuando los judíos salieron de Egipto y se acercaban al monte Sinaí, dice el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Se acuerda de la historia? Cuando Dios les llevó del cautiverio de la esclavitud de Egipto, los llevó al pie del monte Sinaí. ¿Ok? Pero ¿qué de palpar este monte? Podían, ¿verdad? Pero dice que nadie tocara, ni animal. Si ellos hubieran dejado a un animal cruzar la línea y tocar el monte de Dios, dice que hay que morir, hay que matarlo. No hay que permitir nadie ni nada tocar este monte. Pero se podía, ¿verdad? Dice, pero nosotros no hemos, dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Porque la Jerusalén celestial no se puede tocar. ¿Por qué? Está en el cielo. Como ya hemos dicho, nuestra ciudadanía, nuestra ciudad, ¿está dónde? En los cielos. Así, dice. ¿De dónde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo? Entonces aquí dice, en aquel día el monte Sinaí ardía de fuego, en la oscuridad, en las tinieblas, en la tempestad, dice, al sonido de la trompeta. Dice que el sonido de la trompeta, esto fue un milagro. Esto no fue de las trompetas de los levitas, no. Esto fue del monte mismo. ¿Y cómo fue el sonido? Fuerte. Y aumentaba, y aumentaba, aumentaba. Cuando el sonido así de una trompeta o de cualquier, podemos imaginar como una bocina, ¿verdad? Yo he ido, con mi vergüenza le digo, a un concierto de rock con mis hijos grandes, ¿verdad?
No sé si usted ha tenido esta experiencia, pero la música se aumenta en el sonido tan fuerte que duelen los oídos, ¿verdad? Fuerte, fuerte. Y gritan y bailan y todo esto. Y entonces llega un momento cuando es insoportable el sonido. Pero este sonido fue un milagro y no hizo ningún daño a los oídos de ellos. Pero fue tan fuerte, ¿verdad? Pero dice, y a la voz que hablaba. Ahora, la voz fue aún más poderosa, porque la voz fue como un trueno, pero con palabras, con los 10 mandamientos, y cada mandamiento les condenaba. Cada mandamiento condenaba a algo que habían hecho. Les informó Dios de sus pecados. 10 mandamientos. Y el último hablando de la avaricia. Entonces ese es el pecado que todo el mundo sufre. La avaricia. Entonces también dando detalles, lo que no podían codiciar, dice. Entonces el efecto fue esto de reprender y corregir. Y dice el 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba, ni aun una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis, o que hablan, nosotros, dice, hemos acercado a qué, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Okay. Nosotros nos acercamos a la Jerusalén celestial. ¿Cuál es mejor? ¿La celestial o la terrenal? La celestial. Estamos anhelando que un día haya otra vez la Jerusalén terrenal. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a querer eso? Alguna vez que uno tiene la celestial, ¿por qué vamos a querer lo terrenal? ¿Qué meta buscamos? El cielo, ¿verdad? Entonces dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, otra vez. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Esta es nuestra ciudad, es nuestra ciudadanía. Estamos hablando de millares de ángeles. ¿Qué clase de ángeles? ¿Buenos o malos? Bueno, no hay malos allá, ¿verdad? No. Dios ya echó fuera los malos. Entonces dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Entonces, escrito, habla de el libro de la vida, ¿verdad? Hay nombres escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son? Los redimidos, los cristianos, de todas las edades de la humanidad. Dios ha puesto ciertos nombres en su libro y les llama a estos nombres primogénitos. ¿Qué será primogénito? Pues mayormente usamos la palabra el primer hijo nacido en la casa, ¿verdad? Entonces solamente de mi casa yo soy primogénito. Yo soy el único que va al cielo. No. ¿Tienen más? Los dignos, los merecidos. Ok. La palabra primogénito ahora se usa en el sentido de rango, ¿verdad? Del primero de Dios. Dios así honra. Puede ser un hombre que nace el quinto de la familia, ¿verdad? Pero puede ser primogénito en el sentido de ciudadanía en el cielo. Y Dios le llama, son mis primogénitos, ¿verdad? Así habla Dios. Así considera Dios a nosotros si tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Entonces dice,
a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué dice Pablo aquí, capítulo 3? Está buscando ¿qué? La perfección. Está anhelando. No es que haya alcanzado todavía esta meta. Nunca en esta vida terminamos de buscar mejorar la vida, mejorar el crecimiento. Pero Dios nos hace perfectos. ¿Cómo? Nos perfecciona, ¿verdad? Nos mejora, nos perfecciona, nos hace más y más maduros y perfectos. Entonces así nos cumple. Pero muchos abusan ese versículo diciendo de que si Pablo, un apóstol que fue tan fiel, no llegó a la perfección, o sea, que pecaba, ¿dónde quedamos nosotros? Sí, ¿qué chance tenemos nosotros? ¿Qué chance tenemos nosotros? O sea, mal usan ese versículo. Sí. Entonces dicen ellos que no importa entonces lo que haga el hombre, ¿verdad? Porque no podemos ser perfectos, entonces no importa. Es lo que Pablo enseñaba aquí. Pablo enseñaba que no importa lo que hacemos. El mensaje fue que sed imitadores de mí, ¿verdad? Esto es el punto. El punto no es de no, Dios por su gracia y su misericordia nos va a pasar por alto sobre los defectos del hombre. Por la gracia y entonces no por las obras. Esto es una perversión del mensaje aquí. El mensaje nos da inspiración, nos da motivo para estirar la mano hacia la meta que Dios nos da. Entonces dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, cuando leemos de la ciudadanía, el 21 dice, el cual, volviendo a Filipenses 3 ahora, Filipenses 3, 20, esperamos a Jesús, ¿ok? Esperamos al Salvador, el cual transformará, okay, es un buen palabra, ¿verdad? Transformar. Romanos 12 habla de la transformación. Yo sé, estoy cambiando mucho los textos. Deje el dedo aquí con Filipenses y vamos a Romanos 12 ahora. Romanos 12, versículo 1. Así que hermanos, Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a experimentar esta transformación? ¿Qué dice? Por medio de la renovación de ¿qué? Vuestro entendimiento. Cuando entendemos más, Dios nos puede transformar más y más. Es como también hemos leído 2 Corintios 3, otra vez brincando demasiado, ¿verdad? En capítulo 3, 2 Corintios 3, 18 al 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
¿cómo vamos a transformarnos? Mirando al, ¿verdad? ¿Mirando qué? Okay. Mirando la imagen de Cristo, ¿verdad? La gloria, como en un espejo, la gloria del Señor. En un espejo, hermano, ¿qué es lo que uno ve? La cara de uno mismo, ¿verdad? Miramos, ¿ok? Pero si el espejo es el Señor, ¿qué es lo que miramos? Los defectos, sí. El Señor es perfecto y yo no. Entonces, ¿qué? Debo de corregir esto, aquello. El Señor tiene la cara limpia y yo con una mancha aquí, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar la mancha si puedo. Voy a quitar la tierra o lo que sea, un poco de comida que quedó, ¿verdad? Del almuerzo. Entonces, así sirve el espejo, pero en este caso el Señor descubre los defectos como cualquier espejo descubre los defectos de nosotros. Pero el punto es que nos transforma de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Ese es un progreso, ¿verdad? Un proceso. Así mejoramos. Mirando, dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esto es mandamiento, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer, no es pasivo, no somos pasivos, somos activos. Transformaos, dice, es orden, es mandamiento. Transformaos. Dios quiere que seamos iguales a Él en el sentido de carácter. Dios quiere que mejoremos la vida, el carácter aquí de esta vida. Y nos da el espejo, la imagen de Dios. Y entonces la espejo del mundo, ¿qué es lo que presenta? El mundo nos juzga, no. El mundo es más corrupto. Usted ve en la imagen del mundo un hombre con la cara bastante sucia. ¿Y usted qué? Ojalá que no tenga una cara así, ¿verdad? Pero esto no es mi cara, es la cara del mundo. No quiero ver el mundo. No os conforméis. Tantas veces decimos, pues mire, tan sucia la cara del mundo. Y yo, bastante bien, ¿verdad? No hay que corregir nada. El mundo no nos ayuda. Es como la idolatría, el paganismo. Los dioses, ¿cómo eran? Los griegos, los romanos, ¿cómo eran? Mujeriegos, los hombres, mujeres también poniendo trampas y acechanzas y celosas y sembrando discordia en la tierra. Entonces, hombres y mujeres, dioses, ¿qué clase de Dios? Eran mundanos y no tenían justicia, no tenían la luz de Dios. Pero Dios, espejo perfecto, bueno, nos descubre las faltas. Entonces así nos transforma, pero aquí dice Filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Ahora habla de otra transformación, porque este cuerpo sufre humillación en la tierra, mayormente el cuerpo de cristiano. Pablo, ¿cómo trataban los enemigos de Dios? ¿Cómo trataban el cuerpo de Pablo? ¿Cómo trataban ellos? Lo apedrearon, ¿verdad? Lo dieron azotes 40 veces, menos 1, 2 veces, ¿verdad? El cuerpo de él sufrió, por fin, conforme a la tradición, como ciudadano romano, le decapitaron. ¡Qué humillación! Aquí está el cuerpo y así está en la cabeza. Ahora, ¿decapitaron a Pablo? Sí, aparentemente. Pero no está escrito en la Biblia. No está en la Biblia. Es por tradición, le digo. Por tradición, ¿no? Pero le digo eso porque él fue ciudadano romano. Y el ciudadano romano tenía el derecho de no morir por crucifixión. Entonces,
si fuera romano, como fue Pablo, porque nació en Tarso de Cilicia, nació libre, le dieron ciudadanía romana. Entonces, el derecho fue que podía apelar a César cuando le querían condenar allá en Jerusalén. Y si César le condenara, podía sufrir la muerte de la decapitación en vez de otra humillación, ¿verdad? Entonces, supuestamente así se murió, no sabemos. Pero aquí no nos dice nada de No, su muerte. no nos dice. Pero Pedro fue crucificado, ¿no? Posiblemente, sí. ¿Pedro? Posible, yo le estoy hablando de tradición, no se sabe con confianza. Pero de todos modos, la muerte es la muerte. Si los 12 apóstoles, todos se murieron con violencia, le mataron, ¿verdad? ¿Cómo es morir apedreado? ¿Cómo es? Muy feo. Muy feo, mire. Una piedra. Porque una piedra le rompe la cabeza, La cabeza. o los huesos se rompen, se penetra el corazón con un hueso. ¿Y cómo es el cuerpo después? Así en el piso, en el suelo. Como Esteban, ¿no? Sí, como Esteban. Lo apedrearon. Como la humillación, así. Así es la vida. O si uno vive hasta morir de la vejez, ¿cómo es el hombre de 100 años? ¿Cómo parece? Muy guapo. Ya apenas anda. ¿Cómo es la cara? Arrugada. Como una, ¿cómo se llama? Una pasa, ¿verdad? Una pasa. Arrugada. Arrugada. Y negra. De 80, Ah, mi papá. ¿qué cosa es la humillación de la muerte? Pero nos transformará el cuerpo de la humillación ¿en qué? La gloria. La gloria de un cuerpo inmortal. No llegamos a iba a leer de 1 Juan 3:1. No, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo seremos en la resurrección? Como Jesús. Resucitado, glorificado, exaltado a la diestra de Dios. Así seremos nosotros. Muy bien. Gracias, hermanos, por su atención.